Ok, continuando aquí con las reacciones redox, tenemos aquí por ejemplo a un compuesto de manganeso más oxígeno, ¿cierto? 4 protones y 2 cloruros. Ahora, algo importante. Recordar que cuando... Ahora sí, recordar que cuando una molécula tiene un más, indica que perdió un electrón, ¿cierto? Tiene menos un electrón. En este caso son protones, porque el hidrógeno perdió su protón, perdió esta carga negativa y quedó positivo, ¿cierto? Y aquí tenemos, por ejemplo, el cloruro, que me indica que tiene el cloro más un protón, ¿cierto? Más una carga negativa, y por eso queda Cl menos, ¿cierto? Cloro más el electrón. Así que ahora vamos a ver la reacción. Tenemos que este manganeso más 2 átomos de oxígeno queda como manganeso, 2 más. Así que al perder 2 átomos de oxígeno, ¿cierto? Porque aquí está solamente el manganeso, se redujo. Por lo cual ocurrió una reducción. Pero aparte, podemos ver aquí que los dos átomos de cloruro se juntaron, haciendo un cloro diatómico o una molécula de cloro. En este caso podemos ver que pasó de ser cloruro, es decir, de cloro menos, a cloro neutro. Eso quiere decir que si es que yo tenía dos átomos de cloro más dos electrones, ¿cierto? Porque teníamos dos cloruros aquí menos. Eso me quiere decir que se juntaron los dos cloros solamente. Pero aquí yo perdí electrones, ¿cierto? Por lo cual, aquí hubo una oxidación. Porque hubo pérdida de este menos. De esta oxidación negativo, ¿cierto? Y eso. Bueno, podemos ver aquí abajo, ¿cierto? Que tenemos una base que sería H2PO4 menos, con una sola carga negativa. Mientras tenemos aquí al OH menos, un hidroxilo con una carga negativa. Y pasan a HPO2 menos y a agua, ¿cierto? En este caso podemos ver que el grupo hidroxilo obtuvo un hidrógeno, ¿cierto? Porque ahora es un H2. Mientras que esta base perdió un hidrógeno. Tenía un H2 y pasó a un H1. Por lo cual, el OH se redujo porque ganó un hidrógeno y el HPO4 se oxidó, ¿cierto? Porque perdió un hidrógeno. Bueno, aquí tenemos las semi-reacciones de redox, que básicamente tenemos esta reacción global o reacción neta y la divido en la reacción de reducción y la reacción de oxidación. Básicamente la separo en dos reacciones distintas, ¿cierto? Como podemos ver aquí. Tenemos aquí la reacción de oxidación, en la que el zinc pierde dos electrones, ¿cierto? Los cede. La reacción de reducción, en la cual aquí el cobre acepta estos dos electrones. Y la reacción neta, en la cual tenemos que el zinc más el cobre nos da a un zinc que cedió dos electrones y a un cobre que aceptó esos dos electrones, ¿cierto? Ahora tenemos las reacciones de desproporción, en las cuales una sustancia se oxida y se reduce al mismo tiempo, que es una cosa así muy loca. Aquí tenemos... Ok, ahora sí. Bueno, tenemos esta reacción del peróxido de hidrógeno, ¿cierto? Que es su disociación. Y tenemos que aquí se redujo porque perdió moléculas de oxígeno, ¿cierto? Aquí tenía 2 por 2, 4 moléculas de oxígeno. Y aquí solamente quedó con 2 moléculas. Por lo cual, al perder oxígeno, aquí se redujo. Sin embargo, esas 2 moléculas de oxígeno se fueron aparte. Por lo cual, como ganó esas otras 2 moléculas de oxígeno, se considera una oxidación. Básicamente. Y aquí ya tenemos la diferencia entre un agente oxidante y un reductor. En este caso, el agente oxidante
es el que produce la oxidación de otras sustancias. Es decir, no es el que se oxida, sino que el que produce la oxidación de la otra sustancia. Contiene un elemento cuyo estado de oxidación disminuye en la reacción redox y en la que se reduce. Por lo tanto, al ser la especie que se reduce, gana electrones. En este otro lado tenemos que un agente reductor es el que produce la reducción de otras sustancias, por lo cual es la que se oxida. Es decir, es la sustancia que pierde los electrones, conteniendo un elemento cuyo estado de oxidación aumenta la reacción redox. Como podemos ver aquí. Bueno, aquí tenemos varias especies de nitrógeno, las cuales tenemos las especies en su estado de oxidación más alto y en su estado de oxidación más bajo. Aquí podemos ver que su estado de oxidación más alto es el más 5 y su estado de oxidación más bajo al que puede llegar es el menos 3. ¿Cierto? Y esto básicamente va en la relación entre hidrógenos y oxígenos. Por ejemplo, aquí no hay ni un nitrógeno ni un oxígeno, o sea, ni un hidrógeno ni un oxígeno, por lo cual su estado es 0. Bueno, aquí tenemos un resumen. Para desarrollar un ejercicio redox se debe determinar el estado de oxidación de los elementos, identificar si es que cuál es la especie que se oxida y cuál es la que se reduce, identificar al agente oxidante y reductor, recordar que va a ser al contrario, la especie que se oxida va a ser el agente reductor, la especie que se reduce va a ser el agente oxidante, y separar las semireacciones de oxidación y de reducción. Ahora, para recordar, en una oxidación siempre va a haber una pérdida de electrones y esta se puede causar o por adición de oxígeno o por pérdida de hidrógeno. Mientras que en una reducción siempre va a haber ganancia de electrones y esto puede involucrar o una pérdida de oxígenos o una ganancia de hidrógenos. Eh, bueno, aquí está el cómo se forma un peróxido. Bueno, en este caso, por favor, no lo va a preguntar, así que. Y aquí ya partimos con espectrofotometría.